Varias personas pendejas se encontraban analizando unas ruinas en Ehime en el año 1996. Tenemos a Yamaoka y al profesor Soya, que se encuentran con una fosa muy fuera de lo común. Viéndola de cerca, se dan cuenta que quizás la fosa está apilada de una forma artificial. Pero algo que también es muy curioso es que cuando ven las capas hacia arriba, se dan cuenta que se forma un rostro humano. Por suerte, el equipo tiene al profesor Soya, que es un genio en el área de la estratigrafía. Pide que caben un poco más en ese lugar. Pero da la casualidad que cuando están escarbando al fondo, ven como un cráneo de bebé va saliendo a la superficie. Pero si nos fijamos en la imagen detenidamente, la fosa efectivamente es un rostro humano. Las teorías quizás sean que las personas se encontraban haciendo un ritual o algo en la antigüedad. Quizás un ritual de enterramiento. Quizás por gusto o por error, debieron haber cubierto el cuerpo de un niño poco a poco con arcilla. Haciendo esto gradualmente, crearon una tumba enorme, con forma humana. El patrón es una sección transversal de la tumba, o tal vez eso encuentra como suposición el profesor Soya. Al final deberían acercarse a la respuesta entre más analizan las capas. Aunque el clima no está tan a su favor, y empiezan los estruendos. Por lo tanto, deberán tapar como sea la tumba para que no se estropee. Bueno, ahora avanzamos hasta el año 2017, cuando una familia tranquilamente va en su auto por la carretera. Da la casualidad que ese día era el 13º aniversario de la muerte del padre de Reimi. Aunque la madre piensa que quizás su hija ya está cansada de todo eso, Reimi ya no es una niña. Entonces dice que no se preocupe. Asistir a una ceremonia en estos tiempos no es un problema para ella. Reimi, cuando era una niña, siempre pedía que su madre la cargara. Realmente era una niña muy tierna. Cuando apenas tenía 2 años, su madre hizo un contrato con una agencia y gracias a eso, Reimi pudo participar en un comercial. Todos los ojos están puestos solo en ella. Si hubiera continuado, se hubiera convertido en una superestrella de la farándula. Pero simplemente no siguió porque en su personalidad es muy tímida para un mundo de espectáculos. Tenía que enfrentarse siempre a sí misma y detesta ser enfrentada por su pasado todo el tiempo. Eso se siente como estar encerrado como una almeja. A Reimi no se le hizo para nada fácil trabajar para una televisión siendo tan niña. Ella lo único que quería era que su madre pudiera mimarla. Por otro lado, tenemos a la hermana Narumi, quien se queja de que su madre no le prestó atención a ella. De hecho, cuenta como sus dientes están en un pésimo estado, debido a que su madre solo la pasaba con Reimi. Aunque después de que Reimi renunciará a su show de televisión, aún así, su madre siempre se preocupó solo por Reimi. Esto le molesta a Narumi, pero su madre le cuenta que obvio iba a estar con Reimi siempre. Finalmente, Reimi era una celebridad, y por el lado de Narumi, no hay nada que decir. Era tan fea que no merecía un buen trato por parte de su madre. Esta pelea se salió de control, tanto así que su hermana terminó perdiendo el control del automóvil, desviándose del camino y, como tragedia, dejando a su propia hermana en un muy mal estado. Ahora están en el hospital esperando un diagnóstico de los doctores, aunque la madre no pierde el tiempo y le echa toda la culpa a Narumi por lo que acaba de pasar. El doctor sale a dar su diagnóstico. Cuenta que Reimi recobró la conciencia, pero hay algo en este caso que no cuadra y la madre de Reimi deberá verlo con sus propios ojos. Al entrar, el doctor cuenta que la parte izquierda de la cara de Reimi fue completamente rebanada por aquel letrero. Lo extraño no radica ahí. Lo extraño fue cuando los doctores quitaron la costra de la cara de la niña, descubriendo que debajo de esa capa había una cara completamente sana
por parte de Raimi. Increíble, pero en ese justo momento, Raimi despertó. Aunque los doctores no han determinado todos los estudios completamente, la madre pide que el doctor arregle su cara y la deje como estaba antes. Pero para llegar hasta allá, tienen que realizar otros estudios. Al someterla al MRI, se dan cuenta que toda la parte del cráneo de Raimi está completamente apilada. Su cabeza son capas interminables que no dejan ver ni siquiera los órganos del cráneo. Tanto la madre como el doctor piensan que en este caso hay un problema que aún no están considerando. Analizando el MRI, se dan cuenta que todo sigue un solo patrón. En el centro tiene su forma de embrión. Viendo hacia afuera, ve su forma de 0 años hasta los 2 años. Cada patrón va mostrando su crecimiento hasta llegar a la capa externa, que finalmente es su forma actual. Básicamente, sus versiones más jóvenes están completamente adentro de ella. Dado el caso, el doctor dice que deberá estudiar a Raimi hasta el fondo. Obviamente, solo si quieren resolver o arreglar la cara de dicha niña. Pero su madre se niega y dice que la llevará a casa. Si se queda en ese lugar, lo más probable es que sea llevada a un laboratorio para un futuro examen. Otra cosa es que el mundo se encargará de darle una atención no deseada a su hija. No quiere que sea tomada por el mundo entero como un puto fenómeno. Finalmente le dice al doctor que por favor no hable de nada de lo que acaba de descubrir. Cuando sus heridas sean sanadas, Raimi será llevada a casa. Pero Narumi cuenta un dato muy interesante después. Narumi cuenta que hace más de 21 años, su padre descubrió unas ruinas en el lugar de Hajime. Dichas ruinas revelarían un bebé metido en una fosa, con varias capas por encima. Este descubrimiento por parte de su padre podría ser la causa de lo que Raimi está sufriendo ahora. Todo podría tratarse de una maldición. Esa tumba estaba maldita y su padre, por negligencia, rompió el sello, y después su mente llegó a tal punto de deteriorarse. 9 años después, falleció. Sin embargo, ese no fue el fin de toda la historia. 1 año después del descubrimiento, nacería Raimi, pero la maldición no solo le pasaría factura a Raimi, pues la hermana cuenta que ahora tiene múltiples capas de dientes que le han estado pasando factura los últimos años. La herida pues ya no duele. Narumi sugiere que deberían ir a la Universidad de Seito a recuperar el cráneo. Eso podría dar una pista de la maldición, solo si hacen un memorial de ese cráneo. Raimi piensa lo mismo, pero la madre no tiene el mismo pensamiento y le miente a Raimi diciéndole que lo que tiene solo se trata de una pinche enfermedad y que ella hará todo lo posible por solucionar eso. La madre dice que lo que hará es buscar al mejor doctor del área. Raimi, al escuchar esto, realmente se siente cansada de que la traten como una niña, cansada de sentirse una idiota y aterrada de que su madre esté cerca de ella. Tanto así que si nos ponemos a analizar la situación, pues todo indica que el accidente fue culpa de la madre. Pero la noche cae y nos encontramos en horas más cercanas a la madrugada, cuando la madre de Raimi decide buscarla en su habitación. La madre la ve fijamente y repite lo mismo y lo mismo, pidiéndole a Raimi que le conteste, pidiendo que la niña de 2 años que se encuentra dentro de ella despierte. Su drama es tanto que se pone a llorar como una manipuladora de catálogo. Cuando está a punto de irse, aquella niña de 2 años habla por primera vez. Llama a su madre pidiendo que la cargue. La Raimi le pide a su mamá que por favor la saque de ese lugar y la madre deberá hacer lo menos ético para poder sacarla de ahí. Entonces decide que es buena idea empezar a quitarle las capas de su rostro. Sus gritos perturbaron a todo el hospital. Narumi sale corriendo hacia el lugar, encontrando a la madre con una navaja y cortando la cara de su propia hija.
Tanta es su obsesión porque Raimi vuelva a tener 2 años, que decide que debe eliminar a la Raimi mala, a la Raimi adulta que aún sigue inconsciente. Lo más perturbador de dicho caso es que la Raimi de 2 años apoya a que su madre la saque de ese lugar. La madre siguió y siguió y siguió haciendo lo mismo hasta que finalmente consiguió su cometido. La Raimi de 2 años, aquella que era hermosa y participaba en comerciales, estaba de vuelta. La madre pide un break y le pide a Narumi que la ayude a seguir pelando las capas, ya que no es nada fácil. Ambas hacen lo imposible por conseguir el objetivo, pero sin darse cuenta, estaban haciendo todo lo contrario, pues mientras pelaban y pelaban su piel externa, sus extremidades salían y crecían desde el centro interior. O sea, Raimi era un pinche bebé, pero sus extremidades no. Al darse cuenta de la estupidez que acaban de cometer, la madre, con una sonrisa mera diabólica, decide que ella se pelará la piel también para poder regresar a su yo de 38 años, para poder dar a luz nuevamente a Raimi y así poder tenerla en sus brazos de nuevo. Hace lo que dijo. Pero todo salió demasiado mal, pues la madre no fue maldecida por aquel cráneo de las fosas, en cuanto a Raimi sí, y Narumi también. Entonces la madre, al quitarse la piel, pues efectivamente había arrancado su propia cara, dejando al descubierto su pinche capa del dermis. La única que queda cuerda, entre comillas, es Narumi, y va a ser la única que deberá encargarse de solucionar este problema. Entonces decide ir a la universidad de Seito. Es recibida por alguien que claramente la conoce a ella y a su padre. Al llegar, cuentan que aquel cráneo descubierto en las ruinas, después que el padre Soya muriera, pues el cráneo se perdió. Hicieron un reporte policial y de hecho lo buscaron por todas partes, pero fue tan extraño y desapareció sin dejar rastro. Así que su visita a la universidad fue en vano. Varios años han pasado después de eso, pero la maldición le sigue afectando. Puede vivir una vida normal, pero la impotencia cada día se hace más fuerte. Su mamá no ha salido de aquel lugar y por el lado de Raimi, las capas simplemente han empezado a crecer nuevamente. Sin embargo, se dio cuenta que una vez que cortas las capas, simplemente la persona ya no vuelve a tener el aspecto de antes. Tanto así que la maldición y el miedo jamás en su vida pudo parar.